Los asuntos de la Iglesia. Por Watchman Nee. El aprendizaje en dos aspectos. 1. La necesidad de poner en orden los asuntos prácticos. Por lo tanto, hoy deseo que los hermanos aprendan algo de esto, porque hay un principio básico en esto. Debemos aprender a ver que hay dos aspectos. Por una parte, la Biblia claramente nos muestra que con respecto a los asuntos prácticos hay arreglos que deben hacerse. Entre nosotros tal vez haya hermanos que entiendan mal esto, hasta el punto de pensar que los asuntos prácticos no requieren preparativos. Parece que ellos piensan que los asuntos se resuelven solos. No hay tal cosa. La Biblia nos dice claramente que repartamos a cada uno según su necesidad. En esto hay preparación, no una división descuidada ni una repartición descuidada. La repartición a cada uno es según su necesidad. Por lo tanto, por favor recuerde que esto requiere preparativos. Son asuntos que se llevan a cabo de una manera clara, de una forma estricta y con procedimientos claros. 2. Las personas son importantes, no el método. Por otra parte, deseo que los hermanos y hermanas noten que Dios no recalca estos arreglos. Dios tiene ciertos arreglos, pero Dios no dejó en la Biblia constancia de todos estos arreglos. El hecho de que haya arreglos está mencionado en la Biblia, pero el método de los arreglos no se menciona. Dios no reconoce que el método de los arreglos sea suficientemente importante como para dejar constancia de ello en la Biblia. Tal vez usted se pregunte por qué. Me gustaría que supieran que existe la necesidad de que haya gente que tenga la sabiduría y la manera espiritual delante de Dios de poder obtener la sabiduría espiritual de lo alto. Si una persona sabe recibir la gracia de Dios, recibirá gracia aun cuando esté manejando asuntos prácticos. Si una persona está llena del Espíritu Santo, sabrá cómo llevar a cabo asuntos espirituales, será también un trabajador hábil para edificar el tabernáculo de Dios. Esto también es una obra espiritual. Por lo tanto, Dios desea que prestemos atención al aprendizaje de los asuntos espirituales. Desde el comienzo hasta el final de la Biblia, vemos siempre arreglos espirituales y principios espirituales, pero no vemos arreglos de los asuntos prácticos. No es que los arreglos de las cosas prácticas no existan, sino que muy poco se dice al respecto. El hecho consta, pero no el método. El peligro de dejar constancia de los métodos. Dios conoce las tentaciones y los peligros que están en el hombre. Después de un periodo de tiempo, todo lo espiritual se pierde, pero el conjunto completo de procedimientos de administración todavía permanece. Puede darse tal situación entre nosotros que el método de atender los asuntos sea de Dios, pero la persona que lo lleve a cabo tal vez no sea una persona espiritual. Si aquellas reglas, aquellos detalles y el método a través del cual los apóstoles atendían los asuntos prácticos estuviesen ante nosotros, todos los lectores de la Biblia desearían aprender primero esos métodos y no aprenderían a ser espirituales. Debido a que el hombre es de la carne, el hombre desea aprender primero lo que es de la carne antes de aprender lo que es espiritual. Cuando muchos hermanos escuchan acerca del bautismo, discuten si el bautismo es por inmersión en el agua o por aspersión. Solamente después prestarían atención al significado espiritual de la cuestión. El hombre no presta atención al significado del bautismo, primero discute acerca del método externo y las circunstancias. Esta es la naturaleza del hombre. Por lo tanto, si hubiese un manual de cómo llevar a cabo las cosas prácticas mencionadas en la Biblia, me temo que los 27 libros del Nuevo Testamento serían hechos a un lado, y que este manual sería el libro que todos tendrían que leer. Este manual captaría la atención de la Iglesia y habría captado la atención de los cristianos durante todos los siglos. Por lo tanto, en la Biblia existe esta característica: Dios solamente nos muestra su gracia, pero no sus métodos para hacer las cosas. Hay muchas iglesias que han publicado tales manuales.
Quizás ustedes hayan visto en la historia de la iglesia que cada vez que Dios ha traído un avivamiento, Él gana mucha gente y usa a uno o más siervos para levantar un grupo de personas. Después de unos días, se dan cuenta de que la iglesia necesita ciertos arreglos en los asuntos prácticos. Por lo tanto, ellos hacen muchos arreglos en cuanto a los asuntos de la iglesia. Por temor de que se les olviden esos arreglos, dejan constancia de ellos, mantienen las crónicas y las usan como procedimientos para hacer las cosas, para así tener reglas que seguir. Después de unos días, la bendición espiritual se desvanece, el agua viva se pierde y el poder se acaba. La segunda generación no puede igualar a la primera, la tercera generación no alcanza a igualar a la segunda, y la bendición espiritual se ha desvanecido casi por completo, pero los procedimientos para hacer las cosas aún permanecen. Esta ha sido la situación del protestantismo. Por lo tanto, en la Biblia vemos que Dios no nos habló de los métodos para hacer las cosas, sino que dejó los métodos para hacer las cosas a la dirección del Espíritu Santo, al llenar del Espíritu Santo, al Espíritu Santo mismo que da la sabiduría. Esto fue para evitar el día en que la cáscara aún permaneciera, todos los métodos permanecieran, los procedimientos permanecieran, pero la bendición se hubiera ido, el agua viva se hubiera ido, y el poder espiritual se hubiera ido. Este es el problema fundamental. En la historia de la iglesia, cuando un grupo de personas es levantado por el Señor, surge un método. Pero después de un periodo de tiempo, para la segunda, tercera y cuarta generación, solo permanece el método. Por esta razón, en todos estos años siempre hemos evitado tener un método. No queremos que haya un método entre nosotros. Si tenemos el poder espiritual, si tenemos la vida espiritual, y si siempre tenemos la bendición del Señor, entonces el mantener un método es apropiado. Si un día todas estas cosas espirituales se acaban y todo lo que queda es un método, entonces será como la situación que ha existido en el protestantismo durante tantos años. Todo lo que queda es una estructura vacía, habiéndose desvanecido todas las cosas espirituales internas. Por lo tanto, no queremos que surja un método. Sin irse al otro extremo. Sin embargo, hoy día no podemos irnos al otro extremo. Muchos hacen esto, pensando que en la iglesia no hay ningún método en absoluto. Quiero que presten atención a esto. Ustedes son personas que estudian la Biblia. Ustedes tienen que ver que indudablemente hay métodos en la Biblia. Solamente vean los arreglos en los tiempos de Pentecostés. Ustedes verán que, sin lugar a dudas, había un método para llevar a cabo los asuntos. Hablando con franqueza, si ustedes tuviesen solamente 1000 o 2000 personas, no podrían atenderlas. Si ustedes fuesen como los apóstoles, con más de 10,000 personas, habría una confusión total. Sin embargo, vemos que la narración bíblica toca ligeramente el asunto y sigue adelante. No hay muchas palabras, sino solo una frase, se repartía a cada uno según su necesidad. Parece muy simple. Sin embargo, detrás de estas pocas palabras, se realizó mucho trabajo. Por lo tanto, hermanos, deseo que puedan ver que en las iglesias, durante los tiempos de los apóstoles, había métodos para hacer las cosas. Pero Dios no quiso dejar estos métodos para que las generaciones siguientes los imitaran. Si un día el Espíritu de Dios está obrando en cierto lugar, de manera natural surgirá un método para hacer las cosas. Si el Señor en cierta ocasión bendice grandemente, en ese día surgirá espontáneamente un método. Cuando la bendición espiritual se apague, el método para hacer las cosas también se apagará con ella. Nosotros no queremos que el método para hacer las cosas dure ni un día más que los días de bendición. Esperamos, hermanos, que encuentren un camino que esté entre estos dos extremos. Hay grupos de personas, como por ejemplo los protestantes, que siempre prestan atención al método.
Por favor, recuerden que cuanto menos agua contiene un vaso, tanto más la gente examina el exterior del vaso. Cuando el vaso ya no se usa para contener agua, entonces se cuelga en la pared como una antigüedad. La gente siempre presta atención a las cosas externas. Nosotros sabemos que Dios no permite que tales cosas permanezcan. Por otro lado, no es que no haya métodos. Hechos capítulos 2, 4 y 6 claramente nos muestran que como el problema de unas cuantas viudas de los helenistas no había sido resuelto, los apóstoles consideraron que este asunto no había sido atendido adecuadamente. Solamente había unas cuantas viudas que, entre más de 10,000 personas, tenían un problema que no había sido resuelto. Sin embargo, los apóstoles no estaban satisfechos. Recuerden las palabras que Pablo le escribió a Timoteo. Parece que Timoteo apuntaba en un registro los nombres de las viudas. Pero en la Biblia no se puede encontrar en qué consiste una lista de viudas. Fue mencionado de una manera casual. Parece que Timoteo estaba muy familiarizado con esta lista. Pablo no dijo que se hiciera un libro de cierto tamaño, y tampoco dijo cómo llenarlo. No dijo nada de esto. Solamente mencionó que se pusiera a las viudas en la lista. Esto quiere decir que en ese tiempo todos conocían esa forma. Después, simplemente dijo que no se registrase a nadie en la lista de una manera descuidada. Se descubrió un problema: solamente las que tuvieran más de 60 años deberían ser puestas en la lista, y la cuestión se resolvió así. Él no dijo de dónde venía ni a dónde iría esa lista. La necesidad de oración. Acerca de cómo llevar a cabo las cosas. No sé si ustedes conocen esta línea o no. En la Biblia hay arreglos, y hay un registro, pero la Biblia no hace hincapié en los detalles de este registro. Dios no quiere hacer el esfuerzo de hablar ni siquiera 2 frases más al respecto. Lo que está allí es suficiente para nosotros cuando necesitamos llevar a cabo ciertos asuntos. Existe un principio de que se requiere tener un libro de registro. El principio de tener un registro ya está ahí, pero, acerca de cómo establecerlo, tanto ustedes como yo necesitamos orar. Señor, sabemos que en la iglesia primitiva había un registro, pero no sabemos cómo establecerlo. Señor, enséñanos cómo hacerlo. De esta manera, por un lado, sabemos que hay arreglos en la iglesia; por otro, delante de Dios tenemos que esforzarnos para encontrar el camino. Dios no está dispuesto a poner delante de nosotros, en la Biblia, un formato detallado de un registro que podamos usar convenientemente para saber cómo hacer el trabajo, para que así no necesitemos orar en absoluto. Por favor, recuerden que Dios no está dispuesto a hacer tal cosa. Hermanos, deseo que vean esto delante de Dios. No presten atención al método para hacer las cosas, porque eso es algo muerto. Una vez que presten atención al método, harán las cosas grises y muertas. Los métodos serán establecidos de una manera tan fuerte que un día, cuando la bendición espiritual se pierda, la estructura vacía de un cadáver todavía permanecerá. Tampoco quiero que los hermanos y hermanas sean descuidados, sin hacer nunca el menor esfuerzo por averiguar cómo atender los asuntos, ni considerar nunca de qué manera hacer las cosas en la iglesia. Esto también está mal. La Biblia no nos dice cómo trabajar, pero hay un principio en cuanto a hacer las cosas. Hoy necesitamos buscar esa manera. No es que Dios no tenga una manera de hacer las cosas, Dios sí la tiene. Tengamos cuidado de no ser tan espirituales que lleguemos a no tener absolutamente ningún método. Todavía había allí un método, se repartía a cada uno según su necesidad. Aún necesitamos llevar esto a cabo. Los métodos que vemos hoy. 1. La necesidad de tener una oficina de servicio. Si hubiese solamente 7 u 8 creyentes en una iglesia local, o si hubiese 2 o 3 congregándose en el nombre del Señor, no necesitaríamos una oficina administrativa. Si en una localidad hay un buen número de santos, digamos 100,
varios cientos, o más de 1000, la situación sería difícil y confusa si no hubiera una oficina administrativa. Este es el primer problema. Hoy día queremos ver algo acerca de los métodos que los apóstoles usaron para hacer las cosas en sus tiempos. 2. El principio de llevar un registro. Desde mi punto de vista, lo segundo que deseo señalar específicamente es el principio del registro. Este es el principio de anotar a las viudas en la lista. Si el libro de registro fuese un método en vez de un principio, entonces Dios nos hubiera dicho la longitud, la anchura y su formato. Pero Dios describió el libro de registro de una manera muy breve. Por lo tanto, usted puede saber que existe el principio de llevar un registro. Si en la palabra de Dios algo está descrito solamente con una frase, sin detalles, entonces saben que ese asunto es un principio en la Biblia y que no se da en detalle. La memoria del hombre no es confiable. ¿Por qué necesitamos un registro? Lo necesitamos porque la memoria del hombre no es confiable. La gente depende de su memoria para hacer las cosas. Si la memoria de una persona no es confiable, no podrá hacer las cosas. Si ocurre que tal vez se acuerde o tal vez se le olvide, ¿qué hará a fin de llevar a cabo alguna cosa? Por supuesto, reconozco que entre nosotros algunos hermanos y hermanas tienen muy buena memoria. Pero si un día les fallase la memoria, ¿qué harían entonces? Lo que esté asentado en los registros es muy posible que sea más exacto que lo que esté en su memoria. No es fácil encontrar personas. Además, aunque la memoria de alguien sea buena, tal vez sea difícil encontrarlo. Quizás el que esté atendiendo este asunto se acuerde de todo, pero si se va, ¿qué haremos? Si hubiese un registro, podríamos abrirlo y leer y entender la situación. Cuando Timoteo estaba en la iglesia de Efeso, tenía que cuidar de las iglesias de las áreas circundantes, por medio de establecer ancianos que las cuidaran. Cuando Timoteo se fue a Roma y Tito vino a Jerusalén, ¿qué se hubiera podido hacer acerca de los problemas de las viudas si no hubiese habido un registro? Tal vez hubiesen tenido que enviar una persona a Roma para preguntarle a Timoteo. Si Timoteo hubiese dicho, se me olvidó lo que hice. No sé si mudé a una viuda de Pérgamos a aquí, o a una de Tiatira a aquel lugar. Se me olvidó. En ese caso, ¿qué se hubiera podido hacer? Si los registros estuviesen aquí, nadie tendría que acordarse y cualquiera los podría abrir. Por lo tanto, necesitamos ver que los registros de la iglesia y el llevar registros en la iglesia son asuntos importantes. Este es el principio de llevar un registro. Usted no puede decir que se acordará o que yo me acordaré. El objetivo es escribirlo. No importa de quién se trate. Una vez que el tiempo pasa, hasta el que tenga la mejor memoria puede olvidar las cosas. En el mundo no hay muchas personas que después de que pasen muchos años todavía recuerden las cosas con exactitud. Aunque pueda usted acordarse, si súbitamente no puede ser encontrado, ¿qué haremos? Por lo tanto, el principio de tener los registros viene a mano. El Nuevo Testamento no nos muestra cómo escribir en este registro, o qué clase de registros debemos llevar, pero el Señor nos ha mostrado que llevar los registros debe ser nuestro principio. Por lo tanto, muchos asuntos de la Iglesia deben ser apuntados de manera apropiada. Por esta razón, esperamos que cualquier iglesia con un número considerable de personas tenga una oficina administrativa. Si no quieren usar este nombre, no hay problema. Pueden llamarla como gusten. En Shanga se llama oficina de servicio, porque allí los diáconos son los que atiendan los asuntos todo el tiempo. Queremos guardar este principio. No queremos ser como muchos protestantes que prestan atención a estos títulos, solo queremos hacer las cosas conforme al principio. En la iglesia es aceptable llamarla oficina de servicio u oficina administrativa. Oficina administrativa es un término secular, oficina de servicio es un nombre que nosotros le hemos dado.
Los asuntos que se tratan en la oficina de servicio. 1. Para ponernos en contacto unos con otros. En esta oficina, el trabajo principal es hacer dos cosas. Una es satisfacer la necesidad de los hermanos y de las hermanas que deseen discutir los asuntos cara a cara. En una iglesia local, si no hay muchos hermanos y hermanas, no habrá mucho problema. Si una iglesia está en una gran ciudad, o si el número de los hermanos y hermanas es más de varios centenares, no será fácil encontrar a alguien. Si alguien viene de fuera, no sabría a quién acudir. Por lo tanto, los diáconos de la iglesia deben venir a la oficina administrativa para trabajar. Debe haber un lugar y debe haber alguien disponible para que cuando alguien venga se pueda tener la manera de hacer los arreglos necesarios para atenderlos. Se debe repartir a cada uno según su necesidad. Se debe tener un lugar para asentar registros, sabiendo cuáles son las necesidades, cuánta gente hay, cuántas familias hay y cuántos niños hay. Siempre debe haber alguien supervisando y arreglando los asuntos. En otras palabras, debe haber un sitio para hacer arreglos y para ponerse en contacto unos con otros a fin de atender los asuntos. Este es el primer uso de la oficina de servicio, el contacto mutuo de unos con otros. De otra manera, si algún hermano o hermana viniera a esta iglesia para ver a otros hermanos o hermanas, no sabría a dónde ir a buscarlos. Debe haber un lugar donde puedan hallarlos. No sé si ustedes han visto este principio o no. Tal contacto de unos con otros requiere una oficina administrativa o podemos llamarla oficina de servicio. 2. Para mantener muchos registros. El segundo uso de la oficina de servicio es llevar muchos registros. En la iglesia hay una considerable cantidad de asuntos. Cada semana hay varias cartas de recomendación que escribir y enviar, varios anuncios que dar, varias cosas por las cuales orar, varias personas que recibir, y varias personas que son bautizadas cada vez. Todas estas cosas deben ser anotadas. Tal vez haya hermanos o hermanas que se han mudado, otros que están enfermos y algunos que tienen problemas familiares. No será de mucha ayuda que una o dos personas traten de recordar todas estas cosas. Aunque usted pudiese recordar todo esto, cuando alguien tenga que verificar la información deberá buscarlo a usted y aún así no podría leer su mente. Se necesita algo que otros puedan abrir y en lo cual puedan consultar. No quiero decir que estas cosas tienen que guardarse para siempre. Espero que cuando el aspecto espiritual se haya ido, estas cosas también se vayan. Cuando hay bendiciones, estas cosas y estos métodos son necesarios. Cuando la bendición se va, no hay más necesidad de que estos métodos existan. Sin embargo, siempre que haya bendiciones, delante de Dios necesitamos buscar un camino para que se haga un arreglo conveniente a fin de satisfacer la necesidad. Existe la necesidad de que haya un lugar, de que alguien sirva y de que los registros estén disponibles. Este lugar es nuestra oficina administrativa. Tanto el lugar como el personal deben estar disponibles, entonces será posible que todos los asuntos sean manejados adecuadamente. Alguien debe estar allí para recibir a la gente. Los registros deben estar fácilmente disponibles. No debe haber necesidad de pedir información a cierto hermano, porque la memoria del hombre no es confiable, y tampoco la vida del hombre es confiable. Tener registros disponibles es más estable y más confiable. Deseo que los hermanos y hermanas entiendan por qué necesitamos tener la oficina de servicio. ¿Con qué propósito hemos tenido la oficina de servicio en Shanghái desde 1938? La oficina de servicio satisface las necesidades locales y puede atender bien los asuntos de los hermanos y hermanas. Si ustedes no tienen la intención de atender bien los asuntos de los santos, entonces no necesitan una oficina. Si se acuerdan de algo, se acuerdan, y si no se acuerdan, sencillamente se esfuma. Eso es fácil.
Sin embargo, si desean que todo sea bien atendido, deben tener la oficina de servicio. La necesidad de tener la oficina de servicio. Por esta razón necesitamos un entrenamiento, necesitamos cierto conocimiento acerca de este asunto. Por lo tanto, espero que en todos los lugares, aunque no necesitamos estar en absoluta uniformidad, nuestros procedimientos sean más o menos similares. Creo que las necesidades que existen entre nosotros son similares. Tengan presente que lo que hagamos será conforme al principio que se encuentra en Hechos, los capítulos del 2 al 6, según el principio de llevar un registro. Pedimos a Dios que nos dé un método que corresponda a nuestra necesidad. En la Biblia hay un método para atender los asuntos, pero la Biblia no lo transmite. Así que nosotros tampoco esperamos transmitir nuestro método. Aquellos del comienzo tenían una necesidad, por lo tanto buscaron un método. En la actualidad unos cuantos de nuestros hermanos han hallado un método adecuado. Tal vez después de 5 o 10 años, habrá un nuevo método, un método diferente, que satisfaga la necesidad de ese tiempo. 1. La necesidad de tener un lugar para recibir a la gente. Ya que hay tal necesidad, hay un lugar, al que temporalmente llamamos oficina de servicio. En tal lugar al menos podemos poner unas cuantas mesas y algunos estantes. El lugar debe ser suficientemente grande para acomodar a los que estén buscando a otros. Allí debemos tener la posibilidad de recibir a la gente y manejar todos los asuntos. Este lugar puede estar cerca del lugar de reunión o dentro del salón de reunión. 2. La necesidad de que algunas personas trabajen en la oficina. En segundo lugar, existe la necesidad de que algunos estén en la oficina, especialmente un grupo de diáconos, para aprender a atender a otros. Por supuesto, es bueno que algunos hermanos y hermanas vengan a ayudar, pero es mejor permitir que los diáconos tomen la responsabilidad. Los hermanos y hermanas pueden turnarse para trabajar. Sería muy fácil que la iglesia usara los fondos de la caja de ofrendas para contratar gente que trabaje durante todo el día, pero creo que esto no sería la iglesia. Si la iglesia puede invertir dinero para contratar levitas, entonces también puede hacerlo para contratar sacerdotes. Si así fuera, eso restauraría el sistema de salarios. Espero que el trabajo de los levitas y de los sacerdotes sea hecho sin paga y por hermanos y hermanas que toman turnos. Por lo tanto, es lo mismo con el trabajo de la oficina administrativa. Perdónenme por usar la palabra administrativa, que es un término secular. Me gustaría que los hermanos y hermanas dedicaran cierto tiempo durante la semana para dedicarse a esta clase de trabajo levítico. Un hermano puede estar dispuesto a dar un día. Otro puede estar dispuesto a dar 2 días, 1 hora o 2 horas. De esta manera habrá hermanos y hermanas atendiendo los asuntos prácticos en la oficina. Para notificación e investigación. Tal vez un hermano quiera notificarnos que un hermano está enfermo. Solo tiene que venir a la oficina de servicio y los diáconos inmediatamente notificarían a los hermanos responsables o a otros hermanos. Tal vez después de poco tiempo, la oficina de servicio pueda difundir esta información. También la oficina de servicio siempre debería tener un juego de sobres con las direcciones escritas de antemano. Cada vez que algo pase, pueden preparar copias de la información, sea por mimeógrafo o a mano, y mandarlas inmediatamente. Tan pronto como algo ocurra, los hermanos y hermanas de toda la ciudad podrían ser informados en 1 o 2 horas. Cada vez que en la oficina de servicio tengan tiempo, deben poner direcciones en los sobres y prepararlos para usarlos en el futuro. No estamos copiando los métodos del mundo, pero tenemos que atender los asuntos prácticos. Por ejemplo, en Shanghái, durante los últimos 10 años o más, si usted no sabía dónde vivía un hermano, podía llamar por teléfono a la oficina de servicio. Para hallarlo, todo lo que se necesitaba era consultar la tarjeta del fichero.
Tal vez ese hermano se hubiera ido a Nankín y no habría de regresar por 1 o 2 días. Si no hubiese oficina de servicio, no sería fácil que usted lo hallase. No estamos copiando las formas del mundo, queremos que los hijos de Dios aprendan a manejar los asuntos. En otro caso, es posible que alguien vaya a otra localidad. La iglesia en esa localidad tal vez escriba preguntando si esa persona fue bautizada en nuestro medio como ha dicho. Si el anciano dice que no sabe, o que parece que esa persona ha estado allí antes, ¿qué podríamos hacer? Cuando aumenta el número de hermanos y hermanas, y el número de los bautizados también aumenta, existe la necesidad de llevar registros. Si te llenen los registros, una vez que busque los nombres, los hallarán. Tal hermano fue bautizado en cierta fecha, y se reunió con nosotros por más de 2 años, pero desde entonces no lo hemos visto. Hoy día fue hallado en otra ciudad. Sabemos cuál fue su situación durante esos 2 años, pero no desde entonces. Ahora podremos preguntarle, desde esos 2 años, ¿dónde ha estado? ¿Con quién se ha reunido? Entonces hay forma de cuidarlo para ayudarle. Esta clase de asuntos requiere registros. Hoy día, en una ciudad grande como Shanghái, o en un lugar como Fuochou, hay reuniones de distrito. Cuando alguien viene a pedir la dirección del lugar de reunión o la hora en la que los hermanos responsables pueden ser hallados, alguien debe estar disponible para contestar estas preguntas. Por lo tanto, cada uno de los que sirven en la oficina administrativa debe saber estas respuestas y debe poder contestar inmediatamente y brindar la ayuda. Si hay algo que uno de los que sirven no puede manejar, debe remitir el asunto a los hermanos responsables. Pero si ellos pueden manejar la situación, no habrá necesidad de buscar a los hermanos responsables. De otra manera, los hermanos responsables tendrían que recibir gente todo el día, y no podrían hacer nada. Muchas cosas deben pasar por las manos de los diáconos, y de las manos de estos a las manos de los hermanos responsables, o a sus casas. Tal vez ellos tengan que esperar para ser recibidos hasta el día en que los hermanos responsables reciben a los santos. Agradezco a Dios que durante los tiempos de los apóstoles, ellos manejaron bien los asuntos. Nosotros podemos ver esto porque los apóstoles oyeron las murmuraciones de las viudas helenistas. El deber de los hermanos y hermanas que eran diáconos y diaconisas era tener los ojos abiertos. Una vez que algo pasaba, notificaban a los hermanos responsables. Entonces, como pueden ver, Pedro actuó inmediatamente. Así que, cuidar bien una iglesia no es tan complicado delante de Dios como pensamos, como lo es en el protestantismo. Tampoco es tan simple como pensamos. El protestantismo tiene mucha organización, pero nosotros hemos hecho a un lado la organización bíblica. Ambos extremos están errados. Por lo tanto, debemos tener un lugar para conducir los negocios. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.